Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Este día viernes, un día más de poder escuchar y recibir la palabra del Señor en estos hermosos devocionales que el Señor nos permite en Saeta Holy. Y agradecemos al Señor sin duda esta hermosa oportunidad que Él nos entrega de poder estar aquí recibiendo de la palabra del Señor este hermoso mensaje que Él nos entrega propio de la palabra del Señor. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos edificadas, nosotros crezcamos en el amor del Señor. Les voy a invitar para que pidamos al Señor esa dirección y esa gracia para poder escuchar y recibir y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestro caminar. Les invito a que oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor y bondad y misericordia. Gracias, Señor mi Dios, porque usted nos permite, Señor mi Dios, poder disfrutar, Señor mi Dios, de estos encuentros maravillosos, esto que usted permite, Señor mi Dios, en el pueblo suyo, en su iglesia santa, Señor mi Dios, en este cuerpo maravilloso, incorruptible, Señor mi Dios, solamente de gracia, porque usted, Padre del cielo, por medio de Jesucristo, ha permitido, Señor mi Dios, que podamos gozarnos en estos tiempos, Señor mi Dios, donde no vemos buenas cosas, pero sí permitimos, Señor mi Dios, que usted entre en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor mi Dios, a ser edificados, porque su palabra, como lo dice en el libro 2 de Timoteo, es útil, es inspirada por Dios, y es por eso que debemos atesorar su palabra, Padre del cielo, porque nos enseña, nos corrige, nos redarguye, y es una espada de dos filos, Padre del cielo, porque podemos verla, Señor mi Dios, que solamente es una inspiración divina. Gracias, Señor mi Dios, porque queremos que esa palabra, Señor mi Dios, hoy día llegue a nuestra vida, que podamos ser instruidas, Señor mi Dios, y ver qué es las maravillas, Señor mi Dios, que usted tiene para nosotros. Ayúdenos a guiar, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestro caminar sea, Señor mi Dios, siempre en santidad. Buscamos, Padre del cielo, Señor mi Dios, esa oportunidad del cielo que usted nos ha entregado, Señor mi Dios, de ser estas princesas, Señor mi Dios, de sus hijas, Señor mi Dios, qué gran privilegio, Padre Santo. Es por eso que en esta mañana, Señor mi Dios, pedimos que usted sea, Señor mi Dios, entregando en nuestras vidas, Señor mi Dios, este deseo de querer, de hacer, Señor mi Dios, de trabajar en su obra, de permitirnos ser portadores, Señor mi Dios, de estas gratas nuevas, de poder recibir, Señor mi Dios, este mundo, Señor, y este día que comienza, Señor mi Dios, con amor, para poder entregarlo, Señor mi Dios, también a quien lo necesite, que de nuestros labios salga siempre bendición, Señor mi Dios, y que mejor si sale el mensaje, Señor mi Dios, suyo. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios, damos en esta mañana, presentamos este tiempo, recibiendo, Señor mi Dios, su palabra en nuestra vida, y lo hacemos, Señor mi Dios, como es su enseñanza por medio de Cristo amado, nuestro bendito y fiel Salvador. Amén. Y que las glorias siempre sean dadas a nuestro Dios. Vamos a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que podamos buscar la palabra del Señor que se encuentra en esta mañana en el libro de Esther. Un tema maravilloso para nosotras las mujeres, sí, es maravilloso. Esther capítulo 4, y nos vamos a ir solamente al versículo 11. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 11 del libro de Esther. Dice así: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, que ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, dice Esther. Que el Señor nos bendiga. Una palabra sin duda que a nosotros nos lleva a pensar en la fe que tenía esta mujer y en el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros.
El Señor nos extiende a nosotros, nos extiende la oportunidad de que nuestra fe sea ejecutada. La palabra del Señor nos habla de la fe de esta mujer. Ella se mantuvo firme. Si alguien, por ejemplo, no conoce la historia de Esther, le invito para que la busque. Es una historia maravillosa, una historia que tiene propósito, una historia donde esta mujer, una mujer judía, que llegó a ser reina, que llegó a esos lugares de privilegio, donde no cualquiera puede hacerlo. Y ahí uno se da cuenta que los propósitos de Dios son destinados. Cuando uno ni siquiera se imagina, el Señor nos pone en grandes alturas, en grandes lugares, si son parte del propósito y el plan divino. Que el Señor nos ayude a nosotros. Ella permaneció en medio de las circunstancias. ¿Qué pasa cuando nosotros quizás estamos en una circunstancia que no nos gusta? Estamos pasando un proceso, una dificultad. Yo personalmente, yo no soy mucho de enfrentarla. Yo sé que a veces uno debe enfrentar las cosas para superarlas, pero yo prefiero huir, evitar. Mi personalidad en sí es así. Yo personalmente me tiro a las rodillas del Señor y dejo que Él me ayude cuando yo ya no puedo. Esta mujer fue una mujer sabia. Fue una mujer que, a pesar de las circunstancias, ella llegó a ser una reina, pero una reina llena de fe. Antiguamente los reyes, y como dice aquí su palabra, tenía que, el que quería ir a hablar al rey, aunque fuese la reina, tenía que ser llamada por él. La reina permanecía en su habitación y cuando el rey quería estar con ella o cuando quería llamarla, él la llamaba. Esa era como la forma en que se trabajaba en ese ambiente. Y entonces lo que estaba sucediendo era un complot de Amán, de uno de los servidores del rey, y que iba en contra de lo que realmente, de los judíos, y él odiaba a los judíos. Y el Mardoqueo, que era el tío de Esther, que le había llevado al reino en un concurso de belleza, dicen los estudios, la palabra, muestra que se hizo como una selección donde ella llegó, porque pedían que llegaran las mujeres vírgenes más hermosas de todo el lugar. Y ella fue porque su tío le dijo, vaya, hija. Y ella fue. Era una mujer huérfana, judía, pero era hermosa. Y ella tenía las condiciones. ¿Y saben qué? Ella quedó. Ella fue la seleccionada. Y entonces ella llegó a ser. Y entonces esta fe de llegar e interceder, porque ella fue a interceder en esta parte del versículo, ella fue a interceder por el pueblo. Por su pueblo de judíos. Si habían de matar a los judíos, ella iba a tener que ser muerta. Y si esta ley que le permitía a este Amán, que era un seguidor que engañó al rey, lo persuadió y hizo que firmara un decreto de que los judíos tenían que ser muertos. ¿Y ellos? ¿Qué sucedió? Ella iba a tener que ser muerto, su tío iba a tener que ser muerto, siendo fieles servidores al rey. Y este hombre, por envidia, por lo que fuese, él que quiso sacarlos. Entonces lo que sucedió, que esta mujer se arriesgó y se acercó al trono del rey. Y de acuerdo con la ley, el que se acercase al rey sin ser llamado, había un grave problema. Tenía que ser muerto, a no ser porque había una cláusula que decía que el que fuese y solamente tenía que levantar, dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Dice que debía levantar sus cetros de oro. Y ahí era una señal. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Era la sentencia de muerte o era la aprobación del rey? Que escuchara a su reina, a su esposa. Entonces, cuando Esther se acercó,
Cuando se acercó al rey sin invitación, él vio que extendió el cetro de oro. Y eso significó de que tenía el favor del rey. Y al ver eso, se acercó Esther, extendió el cetro, permitiéndole pasar ante él. Caminaba hacia adelante, puso su mano en una parte superior del cetro y Esther había dado ese paso y era un paso exitoso en la fe, en su fe primeramente, porque obviamente esto viene muchas cosas antes. Esther, quien había sido una reina que no era de lo normal, porque era una mujer judía y quizá habían omitido de que ella era judía, no había revelado su condición, y el Señor le ayudó y le confirmó que ese lugar era para ella. Mientras ella crecía, ella pudo imagínense ella como judía, huérfana, uno, ¿qué piensa? Casarse con un judío, tener hijos, una familia, esa era la constitución antiguamente, pero la vida de esta mujer dio un giro por 180 grados, si no es que de 300, porque sin duda que si bien el Señor la eligió entre muchas mujeres, esta mujer mantuvo su identidad secreto, pensando de que si ella decía que era una humilde judía, no la iba a aceptar. Entonces el rey extendió el cetro y ella iba con esa alternativa: o moría o el rey le daba el favor. Y entonces, al ver que esta mujer fue con fe, porque ellos oraron, el pueblo judío que estaba alrededor, ellos oraron, los sirvientes estaban en comunión. ¿Para qué? Para que esa mujer humilde fuera respaldada de la mano del Señor. Y esta mujer judía que llegó ahí pudo haber estado, ¿cierto?, temerosa, pero ella fue y resultó que después de días de ayuno, noches, Esther descubrió que tenía el favor del Señor y ella fue recompensada. Su esfuerzo valió la pena. El rey no solo extendió el cetro, sino que también perdonó su vida, sino que le dijo: ¿cuál es tu petición? Porque si ella llegaba a él, le dice: ¿cuál es tu petición? Y le dice el rey: adivinen, hasta la mitad del reino se te dará. O sea, le estaba concediendo eso. Y en lugar de revelar inmediatamente su petición, ella lo invitó al rey a un banquete que ella había preparado. Y él lo aceptó con entusiasmo y trajo consigo en ese banquete también a Amán, a quien tenía ese secreto, eso que él estaba tramando en contra de los judíos. Entonces lo invitó para que él estuviera y fuera testigo. Y Dios arregla todas las cosas. Dios manifiesta, y ahí, ¿qué es lo que hace? Desenmascara a este hombre, y el rey se da cuenta, y eso es importante, porque a la larga las cosas salen a la luz, y el Señor nos ayude. ¿Qué importancia tiene que nosotros presentemos nuestras peticiones al Señor? Dios salvó a los judíos a través de la fe de esta reina. Le salvó la vida, y eso es importantísimo. La fe de esta mujer nos brinda a nosotros una lección pero maravillosa de fe, porque la fe puede no tan ser algo fuerte. Uno puede tener temor, pero ejecutar fe. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros muchas veces en nuestras circunstancias estamos débiles, pero nuestra fe está ahí. Y así es, podemos nosotros pedir al Señor que nos guíe, un consejo tierno, amoroso, y así como lo hizo Esther. Y ella oró, ¿para qué? Para que creciera en la fe, para que creciera su fe. Imagínense, ella estaba entre la vida y la muerte.
Pero ella entendió que a pesar de las circunstancias, Esther tuvo una fe para resistir esos tiempos difíciles. Era ella y era su pueblo que estaba en peligro. Y ella amaba a Dios. Amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios ha preservado historias así como estas en la palabra del Señor para que sean ejemplos de nosotros. De nosotros. Y ahí nosotros nos ponemos a cuestionarnos cómo está nuestra fe hoy. ¿Está en medio de la circunstancia? Usted entiende de que la fe nuestra tiene que estar con esperanza, creyendo que a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, Dios permanece fiel. Dios está ahí y estos ejemplos maravillosos que el Señor nos entrega nos habla de esa fe que nosotros debemos depositar, que a pesar de nuestras circunstancias Dios permanece ahí, de que aunque veamos todo o estemos arriesgando la vida, Cristo dio su vida por nosotros y más nosotros muchas veces ni siquiera diferenciamos que nosotros somos hijos del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor bendiga nuestro caminar en la fe de Cristo, que podamos nosotros pregonar la palabra del Señor porque es viva, es eficaz y traspasa el alma. Y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos ser obreros en la obra del Señor. Así como esta mujer, que lo que decía, sabía que estaba en sentencia si ella iba y le decía a su tío, y no he sido llamada, no he sido llamada. O sea, ella iba a la muerte, pero Dios tenía todo preparado. Y ella fue respaldada. Ella, más que eso, le ofrece el rey. Imagínense, le ofrece hasta la mitad del reino. Que el Señor nos bendiga. Ella no quería eso. Ella tan solo lo invitó y él aceptó. Y después de eso, ¿qué vino? La recompensa. Si nosotros permanecemos firmes en las cosas de Dios, vendrá una recompensa para nosotros. Oremos para que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Y yo para Dios tributo honra y gloria desde hoy y para siempre. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, por su amor, su bondad, Señor mi Dios, y por esta su palabra, Señor mi Dios, que quepa aquí en nuestro corazón, la atamos aquí en nuestro pecho, Padre Celestial, para que podamos recibir esta fe, Señor mi Dios. Y si hay momentos de dificultad, Señor mi Dios, donde nuestras circunstancias nos superan muchas veces, Señor mi Dios, el ánimo, la fuerza, usted sea, Señor mi Dios, en nuestra fe, permaneciente siempre, Señor mi Dios, sabiendo, Señor mi Dios, que la oración, el ayuno, el acercarnos, Señor mi Dios, ante usted, tenemos el privilegio. Después de las pruebas viene la calma, después de las circunstancias, Señor mi Dios, viene la alegría, el gozo, pero debemos permanecer firmes en la fe, aunque nuestro cuerpo, aunque nuestro ánimo desfallezca, nosotros permanecemos, Señor mi Dios, confiando y creyendo y depositando nuestra confianza, Padre del cielo, en usted. Ayúdenos, Señor mi Dios, como hijas suyas, Señor mi Dios, a permanecer siempre y que este propósito, Señor mi Dios, que usted tiene en nuestras vidas, que es algo personal, que podamos, Señor mi Dios, permitirlo y que podamos, Señor mi Dios, gozarnos, Señor mi Dios, y mantenernos firmes, Señor mi Dios, bajo su mirada, bajo su consejo, bajo su guía, porque sabemos, Señor mi Dios, que es el mejor lugar donde podemos estar, es bajo su amparo y su fortaleza. Gracias damos, Padre del cielo, en esta mañana, dejamos todo esto en sus manos y para Dios honra y gloria. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día con mucho amor. Pastorita Sonia desde Chile.